Un multímetro, a veces también denominado como polímetro o tester, es un instrumento de medida que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes en el mismo punto. Las más comunes son la del voltímetro, amperímetro y ohmmetro. Es utilizado frecuentemente por personal en toda la gama de electricidad. Un multímetro tiene muchas funciones. A modo general, sirve para medir distintas magnitudes en un circuito eléctrico. Algunas de las funciones del multímetro son medición de resistencia, prueba de continuidad, mediciones de tensiones de corriente alterna y corriente continua, mediciones de intensidad de corrientes alterna y continua, medición de la capacitancia, medición de la frecuencia y de tensión de la presencia de corriente alterna. Medición de la corriente alterna y continua. Para evitar las lesiones personales o daños al medidor, nunca trate de realizar una medición de corriente en el circuito cuando la tensión del circuito abierto a tierra sea superior a los 600 volts. Antes de realizar la prueba, verifique el fusible del medidor. Utilice los terminales, la posición del selector y el rango apropiados para las mediciones. Las partes del multímetro son el visor digital, la escala ACV, corriente alterna, volts, escala de medidas de corriente, amper, conector para medidas de corriente, conector a tierra, escala de tester de frecuencia, escala de tester del diodo, continuidad, conector para tester de transmisores, escala de medición resistencia eléctrica, ohms, escala de DCV, corriente directa, volts. En principio debemos identificar qué vamos a medir y tener una idea entre qué valores oscila esa medición. Una vez identificados, buscamos en la escala de tester los datos. Por ejemplo, si queremos medir un voltaje de una corriente continua de 100 voltios, buscamos en la escala de tester los voltios al lado de la que tiene la rayita continua y elegimos el valor más grande o más cercano al valor aproximado de la medición. Luego debemos conectar los cables al multímetro. El cable negro debe ir conectado en la clavija que tiene denominación OCM de común. Luego buscamos la clavija que tiene como denominación la magnitud que queremos medir. Si queremos medir voltaje, buscamos la B y conectamos el cable a esa clavija. Luego se debe conectar a otras terminales de los valores, el negro en la parte negativa del circuito y el rojo en la parte positiva del circuito. Luego el multímetro, si es digital, mostrará el valor en la pantalla. En caso de que sea analógico, la aguja se moverá el valor. Un multímetro, también denominado polímetro, es una herramienta que nos ayuda para medir diferentes magnitudes en nuestras prácticas. En conclusión, al momento de usar un multímetro tenemos que tener cuidado, ya que puede ser un tanto peligroso dependiendo de qué midas, o puedes dañar el multímetro si no tiene la adecuada configuración. En conclusión, es importante saber identificar la corriente continua y alterna en un multímetro para no dañar y no causar un corto o una situación. Un multímetro es un instrumento de medida que sirve para medir distintos parámetros eléctricos.